Muy buenas tardes. Gracias por atender la invitación a este espacio ofrecido por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Hoy estamos con 13 de marzo del 2014, estamos con los integrantes de la capacitación Atención del Parto con calidad y calidez a la luz de la nueva guía de atención integral. Nos acompaña el ginecostetra, el doctor Bernardo Agudelo Jaramillo. Él es integrante de la Universidad de Antioquia, trabaja como docente en el Departamento de Ginecología y Obstetricia y también trabaja en el grupo Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. Él es un apasionado del tema del parto humanizado. Él se va a gastar más o menos una hora explicando el tema. Por favor, pongan mucha atención y estén atentos a las diapositivas que les está ofreciendo. Esas diapositivas él también con muchísimo gusto se las va a ceder, van a quedar en la plataforma. Y después de esa presentación, de esa hora de presentación del tema, si tienen preguntas, por favor apúntenlas, porque vamos a tener un espacio de 15 minutos donde ustedes van a tener la oportunidad de preguntarle al doctor Bernardo las preguntas relacionadas con el tema. Él muy amablemente va a tratar de responderlas todas y cada una. No siendo más, entonces vamos a comenzar con... les vamos a dar paso al doctor Bernardo. Sean todos bienvenidos. Doctor Bernardo, bienvenido a esta teleconferencia. Buenas tardes para todos y todas las personas que estamos reunidos hoy. Gracias, Alonso, por la presentación y por haber facilitado a todos nuestros participantes el trabajo que deben realizar a nivel de su plataforma. Recuerden que todas las dudas que tengan, para que no se sientan bloqueados, nos pueden poner el correo. Trataremos de resolverlas uno a uno y Alonso estará disponible todo este tiempo del taller a través del teléfono 219-54, ese no es mío, 219-5419. Alonso Escobar es nuestro bibliotecólogo y él es de muy buena disponibilidad para ayudarles a trabajar el tema que nos compete. Muy bien, entonces ahí pueden ustedes ver la primera diapositiva. Por problemas técnicos yo voy a manejar el computador desde otro nivel con la presentación en PowerPoint. Vamos a tratar entonces de consumir una hora, invertir una hora con ustedes, y el objetivo del trabajo es revisar las guías de atención integral del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, lanzadas para toda la comunidad médica y la comunidad en general en el año 2013. Hemos llamado este taller de implementación de estrategias saludables en el acompañamiento y asistencia con calidad y calidez durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio de la familia gestante humana. Nuestro primer concepto es de considerar a la familia gestante a aquella mujer que ha concebido el producto de su vida amorosa por cualquier circunstancia en que ella haya llegado y que ha ingresado a un proyecto, a un cambio en su proyecto de vida. Entonces la guía, que está basada en las mejores evaluaciones de la literatura, con las mejores evidencias disponibles, nos trata de acercar a todos los manejos que debemos realizar en el acompañamiento de esta mujer, familia gestante, a la cual nos vamos a referir durante todo este tiempo de esta forma. Familia gestante implica a todas las personas que la acompañan. Una de las primeras preguntas cuando empezamos a hablar del tema de parto humanizado, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es parto humanizado? ¿Cómo así que humanizado si somos seres humanos? Pues la guía nos recuerda en muy poquitas secuencias que tengamos en cuenta todas las estrategias de parto humanizado. Nos recomiendan cómo adoptar las estrategias y vamos a tratar de incluir cada una de las estrategias posibles y durante el taller a refrescar otras si ustedes se van a documentar, para que al final en el encuentro logremos concentrar nuestra actividad en una función de construir una propuesta
para realizar nuestra actividad de acompañamiento a la familia gestante en nuestra institución. Entonces, la GAI nos dice que debemos adoptar los principios del parto humanizado en todas las dimensiones y que están presentes en todas las partes de la guía. La OMS nos recuerda un aspecto que es muy importante y vamos a revisar rápidamente eso. La cuidadosa revisión de los reconocimientos de la tecnología en el parto lleva a plantear diversas recomendaciones y dice que todas estas recomendaciones, teniendo en cuenta las tecnologías disponibles, son posibles de realizar en todo el mundo. Les recuerdo el documento que está allí referenciado de la doctora David Floyd. En los paradigmas les recomiendo que se lo lean con calma, está muy bien presentado, porque alrededor de todo este trabajo vamos a difundir nuestra apreciación. ¿Cuáles son los principios entonces que la Organización Mundial de la Salud plantea a partir de la declaración de Fortaleza en Brasil, cuando se habló de qué debíamos hacer para la atención del parto? Tres principios fundamentales se reconocen en esta instrucción de la OMS. Primero, reconocer los derechos humanos, sexuales y reproductivos, un acto de reconocer la dignidad de las personas. Esto nos debe llevar a establecer unas prácticas saludables en nuestra atención con las personas, con información, permitir el desarrollo de la autonomía y la autoconfianza de la mujer, que es el punto central de todo nuestro trabajo de acompañamiento, de tal manera que la mujer pueda decidir de manera natural y adoptar posturas naturales en su posición de materna, de madre en trabajo de parto, para que ella pueda tener un parto natural, que luego vamos a hacer la diferencia con lo que hemos considerado siempre los médicos y el sector de la salud como parto normal. En conclusión, nuestros principios deben estar dirigidos a proteger la salud de la mujer y de su hijo durante el trabajo de parto. Todos estos principios están concentrados entonces en 4 elementos. Primero, ayudar a transformar los servicios de salud, todas nuestras instituciones. Ustedes me lo han mencionado en el foro inicial de presentación, que trabajan en instituciones que han tenido una muy bonita experiencia, que a veces sienten miedos, que tienen temores, pero esto es normal en la práctica de una medicina con todas las circunstancias que tenemos alrededor. Por lo tanto, empezar a humanizar, o no empezar, porque es desconocer el trabajo que ustedes han hecho, sino implementar estrategias que lleven a un mayor reconocimiento de las personas, nos implica que debemos cambiar nuestras actitudes, implica que debemos desaprender y comenzar a aprender para empezar a transformar nuestras posibilidades de acción con las personas, y significa entonces una organización interior de nuestros equipos, incluso de nuestros recursos humanos y materiales. No se necesitan grandes inversiones. La OMS recomienda estos principios, yo voy a pasarlos rápidamente para poder avanzar en la guía, y es tener unas normas, comunicar a la comunidad, empoderar a las mujeres y a las familias, realizar trabajos reflexivos al interior de las instituciones, fortalecer el trabajo de partería profesional. No está en Colombia disponible, esperamos en un futuro tener la disponibilidad de parteras profesionales, promover en todas las personas la comunicación, empezando por nosotros, es la primera actividad de reconocimiento de la dignidad del otro ser, evaluar siempre nuestro trabajo de manera interdisciplinaria y con las mejores evidencias. Los hospitales tienen el deber de informar al público sus indicadores de procedimientos y sustentar toda nuestra investigación y todo nuestro trabajo con los mejores criterios para dar realmente un servicio en atención primaria, o sea, dirigido al individuo con criterios de satisfacción, corto beneficio y de mejores resultados. Las recomendaciones específicas son entonces brindar el mejor apoyo emocional a la mujer, facilitando su acompañamiento con las personas que ella escoja, acompañar con respeto y discreción. Hablaremos más tarde de lo que significa esta actitud nuestra. Respetar siempre las decisiones de la mujer, todas sus potenciales decisiones, desde su vestidura, sus posiciones, sus deseos, respetar y proteger siempre esa constante relación madre-hijo desde el momento en que ella da a luz a su bebé, facilitar y promover la lactancia materna permanente y no incrementar los índices de cesárea por encima del 15%, que es la recomendación de la OMS, porque no justifica bajo las mejores condiciones de atención.
No justifica realizar segunda cesárea cuando ha habido una primera cesárea previa. Se debe permitir el parto por la vía vaginal con un éxito superior al 70%, salvo si persisten las condiciones previas. No tiene ninguna justificación cruzar procedimientos como la tubectomía y por ella decidir una vía de parto por vía cesárea. Se debe reservar con cuidado la monitorización electrónica porque se sabe que aumenta los indicadores de complicaciones y de riesgo, y no justifica rasurar, perineotomías de rutina ni enemas evacuantes. Y un punto muy importante, facilitar a que la mujer se movilice, que pueda hacer uso de su capacidad pélvica para el proceso del parto. Esas posiciones las debemos respetar y debemos considerar a la mujer no como una enferma, sino como una mujer en trabajo de parto. Nos recomienda, como específicamente la OMS, que no debemos aumentar las inducciones por encima del 10%, salvo en condiciones muy precisas, y que no hay justificación de un uso rutinario y menos sin consentimiento de la mujer de analgesia o anestesia. Vamos a tener tiempo para hablar acerca de lo que consideramos el dolor, y no se justifica realizar la ruptura artificial de membranas. Los factores de riesgo de la segunda recomendación para decidir dónde vamos a atender a las mujeres: debe optimizarse la elección del sitio de parto en los primeros niveles para facilitar que se disminuya la morbi-mortalidad, ofreciendo a la mujer lo mejor que le podemos ofrecer. Hay un listado inmenso de condiciones clínicas, cada uno lo va a revisar en la guía, y esto nos va a servir a dirigir a la mujer a el mejor sitio. La recomendación para ingresar a la mujer a la institución se habla de iniciar solamente el ingreso de trabajo de parto cuando tiene una dinámica uterina regular, en lo que llamamos trabajo de parto activo. Significa para la guía un borramiento cervical mayor del 50%, o sea, una longitud de cuello acortada. Eso significa más o menos 1,5 centímetros, una dilatación superior a los 3-4 centímetros. Y debemos tener en cuenta los riesgos que puede tener asociados, y entonces aquí yo los invito a que lean el documento que hoy se los paso, o mañana más tardar, la declaración de los determinantes sociales. Porque cada vez que nos enfrentamos a una mujer, es una mujer distinta, y esta mujer tiene condicionantes sociales de su salud que dependen de dónde viene, cómo vive, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, familiares, y obviamente ciertas condiciones psicoafectivas de comportamiento y de desarrollo personal, como son las mujeres adolescentes, mujeres con trastornos de ansiedad, mujeres inseguras, mujeres que han sido mal informadas, mamás que tienen a veces conductas disfuncionales en la familia o en el entorno social. Tenemos que tener en cuenta todo esto cuando ingresamos a una mujer al trabajo de parto. Se recomienda entonces, por lo tanto, brindar un apoyo individualizado, y debemos dar la suficiente información a aquellas mujeres que no estén en fase activa del trabajo de parto, o sea, lo que hemos llamado la fase latente, brindándoles apoyo y confianza, y siempre, y esto es una recomendación que haremos también mucho énfasis, una información tranquilizante. Los médicos y enfermeras tenemos un lenguaje que es muy dañino, porque es un lenguaje técnico que la gente no comprende, y que en el argot popular pasa a ser un lenguaje de miedo, un lenguaje de temores. Y uno de los elementos fundamentales para el éxito de la actividad uterina y de la tranquilidad de la mujer en el trabajo de parto es evitar el estrés, no activar la corteza cerebral. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes para garantizar entonces que la mujer tome confianza en sí misma y que se identifique realmente con su capacidad evolutiva y biológica de mujer. Entonces, en resumen, hasta este momento podemos considerar que todas las familias gestantes, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, son potencialmente inestables, o sea, inestables en cualquier momento. Quiere decir que ellas vienen muy bien, pero en cualquier momento se pueden presentar complicaciones. Esto es universal. Se debe realizar triaje, identificar los signos de alarma, el estado clínico actual, si está en trabajo de parto y la condición fetal. Esto lo debe hacer prontamente, los primeros 5 minutos máximo de ingreso a la institución, y en instituciones de alto volumen, pues hay que forma de optimizar la atención temprana para el triaje de la mujer. Debemos considerar entonces dos posiciones: una posición, la urgencia o la emergencia. Aquella emergencia será entonces la mujer que tiene signos de alarma presente o condiciones desfavorables, o la que tiene ya la fase activa del trabajo de parto. Pero será una urgencia toda mujer con
ausencia de signos de alarma, condiciones favorables maternas y fetales y en fase latente. A esta mujer en particular le vamos a hacer un manejo diferido con una información adecuada, con una autoconfianza, como acabamos de decir, y un reforzamiento de la participación de su núcleo social más cercano, que es la familia gestante. Y la mujer en condiciones de emergencia, pues le vamos a aplicar el protocolo de trabajo de parto en caso de ser trabajo de parto o el protocolo de su condición. Se recomienda que esas mujeres en fase latente o en trabajo de parto inicial sean evaluadas al menos durante las primeras 2 horas para una reevaluación de examen médico y dar las recomendaciones suficientes, como dijimos, para que pueda retornar con tranquilidad al hospital, con toda confianza, si aparecen signos de alarma, si aparece de reinicio o aumenta la actividad uterina o, según su condición, también debemos permitirles si tienen necesidad de pedir apoyo. No se recomienda en estas situaciones ni bajo condiciones de normalidad, por criterio clínico, realizar de rutina el monitoreo, porque se sabe, como vamos a ver enseguida, les vamos a presentar, aumenta los indicadores de intervención como cesáreas o intervenciones médicas o hospitalizaciones innecesarias o inducciones. Con el solo hecho de la evaluación adecuada de la fetocardia y de la evaluación clínica integral es suficiente si la condición clínica de ella es favorable. Se recomienda evaluar en su historia clínica todas las pruebas y actualizar las pruebas que son necesarias para el momento del parto, entre ellas pues las pruebas de serología, que indica protección de la integridad física del bebé, la de serología, las pruebas de VIH y las pruebas de hemoglobina, hematocrito y otras pruebas si estas no han sido realizadas. Entonces, en términos globales, podemos tener que el manejo diferido nos puede permitir que la mujer vuelva a reingresar, y siempre que venga con esta información dada, le vamos a realizar un triaje, una clasificación, y vamos a revisar entonces toda una serie de estrategias que, como están aquí resumidas, vamos a verlas enseguida. Como les decía, hay un cierto número de conductas médicas que se han utilizado tradicionalmente. Una de ellas era el enema. No se recomienda hoy día, no hay ninguna justificación. Tampoco se justifica el rasurado de los genitales externos, porque la mujer, de hecho, pues hoy día muchas mujeres asumen el rasurado previamente o de manera constante, pero algunas prefieren permanecer con su vello púbico. Hay que proteger esto, no tiene ninguna ventaja, y por el contrario aumenta riesgos de infección o de otras complicaciones. Se recomienda entonces adoptar las definiciones del trabajo de parto de los diferentes estadios en comprensión de la dinámica del trabajo de parto y poder entonces definir qué es una fase latente. En la recomendación aparece el periodo de parto como el inicio de las actividades hasta llegar a los 4 centímetros, y se recomienda que la fase activa comience a partir de los 4 hasta los 10 centímetros. Esta es la recomendación, pero las cosas han cambiado, y recientemente, hoy 13 de marzo, sale una publicación en el Obstetrics Gynecology, salió en línea hace 20 días, y este artículo se los tenemos para que ustedes lo analicen. Es una necesidad que se ha implementado a través de un consorcio en los Estados Unidos de 19 hospitales, que en un análisis retrospectivo de 62.000 mujeres en parto con resultados normales observaron que es necesario reevaluar ciertos conceptos de la dinámica del trabajo de parto, porque los conceptos tradicionales emanados por el Dr. Friedman parecen que hacen cortos a la hora de interpretar la dinámica del trabajo de parto, y esa parece ser una de las razones que ha aumentado el índice de cesárea. En el 2011, entonces, los Estados Unidos se estaba enfrentando a un 30% de cesáreas, y si las indicaciones de estas cesáreas fueran para proteger la salud y la vida, ellos hicieron un análisis de resultado y los indicadores de salud no soportaban estas indicaciones. Las indicaciones más comunes en este momento eran distocia del parto, o sea, parto con dificultades en su dinámica, un trazado fetal anormal o no satisfactorio, trastornos de la presentación fetal, la gestación múltiple y la sospecha de macrosomía. Y evidenciaron realmente que en muchos estudios se venía diciendo que el soporte continuo en el trabajo de parto y en el parto por personas preparadas, la figura de la dula o la figura del acompañante de la mujer durante el trabajo de parto, disminuía el número de cesáreas. Bajo estos preceptos, los informes de este trabajo nos muestran que las cesáreas han ido aumentando, y la cesárea después del parto vaginal, después de cesárea previa, ha disminuido, siendo lo contrario a las indicaciones que se venían dando en los años 80 y 90.
Y las frecuencias de las indicaciones están allí en esta gráfica que ya se las he mencionado. Sin embargo, observemos en la comparación de los resultados de morbimortalidad y de morbilidad extrema de las pacientes sometidas a cesáreas versus parto vaginal. Observen que duplica y triplica, en algunas situaciones quintuplica las complicaciones como son la mortalidad materna, se aumenta el índice de embolismo líquido amniótico, aunque es una complicación muy grave y muy rara, se aumenta de manera notable en los partos por cesárea, y este problema de las anomalías de inserción placentaria se va multiplicando en número de 2 cada vez que aumenta una cesárea. Por lo tanto, el problema de la cesárea ha llevado entonces a replantear las curvas de dilatación. Aquí les presentamos el resultado de ellos. Las para 1, T1, las para 2 se comportan muy parecidas las mujeres en el trabajo de parto. Los que conocen bien las curvas de Friedman, recuerdan que el doctor Friedman nos invitaba a pensar que una mujer nulípara dilataba 1 centímetro por hora y la multípara 1,5 a 2 centímetros. Pues el análisis de estas 60.000 mujeres muestra que para llegar a 6 centímetros se requiere más tiempo. Y observen en las dos líneas que la línea punteada nos hablaba de la fase activa de Friedman y la fase activa propuesta en este trabajo es de 6 centímetros. Por lo tanto, para modificar el esquema de interpretación de los partogramas, tenemos que hacer una transformación muy ligera, pero muy importante, de la interpretación hasta llegar a los 6 centímetros. Esto nos invita entonces a que no debemos tomar conductas antes de los 6 centímetros, y las conclusiones del trabajo realizado en los Estados Unidos y lanzado hoy a la luz pública como una recomendación del Colegio Americano son las siguientes. Primero, no debemos tomar decisiones en fases latentes prolongadas de más de 20 horas o más de 14, siempre y cuando las condiciones de la mamá y del bebé sean favorables. Esto tiene una recomendación fuerte, la evidencia todavía es moderada, pero en el tiempo puede ir fortificando el nivel de evidencia. El parto lento en la primera fase del parto no es una indicación de cesárea. El parto no se debe interpretar como un proceso de reloj continuo, contracción sobre contracción, porque la dinámica de la vida es variable y las mujeres pueden entrar en momentos de reposo. Creo que ustedes se han enfrentado a mujeres en trabajo de parto donde dicen, uy, se paró el trabajo de parto. Y empezamos a intervenir con oxitocina. Siempre y cuando la mamá esté bien, el bebé esté bien, haya una buena fetocardia, la mamá esté tranquila, bien hidratada y en buenas condiciones, podemos permitir que haya un prolongamiento en esa primera fase para evitar entonces que intervengamos. La primera fase del trabajo de parto es la fase activa antes de llegar al expulsivo. Podemos esperar con paciencia, y esto es lo que han demostrado las parteras y las comadronas profesionales en el mundo, llamadas midwife o obstetrices en Francia. Por lo tanto, el límite de 6 centímetros debe considerarse como el umbral de la fase activa, y entonces no podemos aplicar ninguna conducta antes de los 6 centímetros. La cesárea en una fase activa parada debe reservarse para aquellas mujeres que, una vez llegando a los 6 centímetros y con ruptura de membranas, ojo, más 4 horas de falla de progresos en el trabajo de parto adecuado, o más de 6 horas de refuerzo o acción de la oxitocina, teniendo actividad uterina inadecuada y sin cambios cervicales, van a requerir la cesárea. De resto, en ninguna otra condición se justifica realizar la cesárea antes de este punto. No se ha establecido cuál realmente es el tiempo máximo del trabajo de parto en el cual se debe realizar la cesárea. Por lo tanto, cada institución y cada comunidad debe tratar de mirar en la condición más natural cómo se comportan las mujeres. Antes de definir el parto en segunda fase, en la segunda fase, que es el expulsivo, si la madre y el feto lo permiten, se debe aceptar el tiempo de pujo. Primero, en la guía aparece 1 hora y aparecen 2 horas. Aquí nos hablan de 2 horas en las pacientes primíparas, en las pacientes multíparas, y hasta de 3 horas en las pacientes primíparas. Ustedes se preguntan, ¿cómo que vamos a esperar 2 horas y hasta 3 horas de pujo bajo condiciones de una cama tradicionalmente diseñada para ello desde el siglo XVII, una cama horizontal? No debemos continuar poniendo a la mujer a pujar
en la cama horizontal. Dejémosla en la camilla, en su cama, dejémosla en el ambiente protegido, como vamos a ver enseguida, donde ella se siente mejor, y el pujo en posición vertical va a dar mejores resultados. El pujo es un reflejo, es una respuesta natural del cuerpo a medida que la cabeza fetal o la presentación va entrando en la pelvis y va comprimiendo estructuras como son la distensión del cuello, la distensión del segmento, porción inferior del útero, la distensión de la vagina y la compresión y distensión del recto, sigmoides y en la parte final del perineo. Por lo tanto, me adelanto, una indicación de las guías es no inducir el pujo. O sea que debemos permitir que sea espontáneo y podemos darnos la tranquilidad de permitirle hasta 2 horas y 3 horas acompañándolas y ayudándoles a reafirmarse en su confianza y en su posibilidad de ser mamás con parto vaginal. El parto instrumentado con forceps puede considerarse solo en manos experimentadas. Aquí hay algunas condiciones que debemos comentar en el foro y es posible para la posición occipito posterior realizar las rotaciones manuales y en las posiciones de podálica, como vamos adelante, la reversión de la posición podálica a la cefálica. Estas son recomendaciones de los norteamericanos. Recuerden que ellos son relativamente intervencionistas, pero cuando se analiza a la luz de la evidencia de los partos naturales, partos respetados, partos por partera, se pueden dar cuenta que con el cambio de posición, la posición en 4, lo que llaman posición en 4 o posición en esta posición la mujer puede parir fácilmente o mejor la posición occipito posterior. Cuando hay oligoamnios y se presentan desaceleraciones variables, los norteamericanos recomiendan que se puede realizar una infusión o los cambios de posición, que es lo que tradicionalmente hemos hecho, pero no es una indicación de cesárea, un monitoreo variable. Y si tenemos un registro de la frecuencia no favorable, podemos hacer una estimulación del perímetro craneano de la cabeza y poder estimular la frecuencia cardíaca. La inducción del parto antes de la semana 41 no tiene ninguna indicación, salvo si existe una indicación médica, y después de la semana 41 se debe empezar la inducción para reducir el riesgo de cesáreas o de mortalidad. Los métodos de apertura del cervix, excúsenme, el cervix está mal escrito, lo escribió el computador, se deben utilizar si son necesarios cuando el cuello está cerrado y no es favorable. Y si la condición materna y fetal lo permiten, la cesárea puede evitarse permitiendo que la fase latente alcance las 24 horas o más, y que la administración de oxitocina sea al menos de 12 o 18 horas después de romper membranas y antes de definir una falla de la inducción. Por lo tanto, nos está invitando esta propuesta a que tengamos más paciencia y vamos a tener una discusión, porque muchos de ustedes nos van a decir, bueno, entonces ¿qué va a pasar con nuestros hospitales? La cama ocupaba mucho tiempo. Después tendremos tiempo para discutir esto. Recuerden entonces, en conclusión, que el parto no es un proceso lineal, que hay que esperar que las mujeres tengan un comportamiento, y aquí hay las recomendaciones de la guía. ¿Por qué no es lineal? Porque las personas, los seres humanos, todos somos distintos y tenemos que establecer una diferencia importante de 2 posturas diferentes que tenemos hoy día enfrentadas. La postura de la mujer que espera un parto natural, esa mujer que espera realizarse como mujer y madre, que su sueño ha sido tener un parto de una u otra forma, que ella espera con felicidad a ese hijo, centrada en todo un sentimiento amoroso. Nosotros los médicos y el personal de salud, pues vemos a la mujer infortunadamente como paciente, la condicionamos a una condición de enfermedad en la cual la tratamos como un caso y de ella esperamos resultados obviamente óptimos para mejorar nuestras condiciones de salud y dar una satisfacción de la prestación de servicios. Esa real relación de contraste entre lo natural y lo normal nos lleva entonces a que podemos interpretar el partograma, del cual ustedes van a leer el documento para que podamos realizar algunos ejercicios durante estas semanas siguientes. Se los estaremos enviando y los revisaremos en el curso del taller o en la presentación donde nos encontramos al final del taller. Ese partograma nos está indicando que hay unas curvas que se diferencian en una población llamada normal, donde está el área de normalidad. Cuando hablamos de partograma y cuando hablamos de medidas
de tendencia central o de desviación, estamos hablando de estadísticas aplicadas a fenómenos biológicos, y es ahí donde tenemos que tener en cuenta para nuestra reflexión de lo que estamos haciendo en el acompañamiento al parto. Si bien la curva y el partograma está indicado y bien garantizado, la idea del centro de la atención que tenemos que concentrar en este trabajo es que nos debe servir como instrumento de apoyo, pero no es un instrumento obligatorio que se debe cumplir como tal. Se debe, para los... ¿Estamos en línea? En los que estamos en distintas situaciones de atención, debemos tener en cuenta que debemos tomar decisiones oportunas en función del progreso de la dilatación y no con base en el tiempo de duración del trabajo de parto. Se sugiere adoptar algunas definiciones, yo se las voy a dejar porque la presentación les va a quedar a ustedes para pasar rápidamente, y entonces pasamos a la fase del expulsivo. Se divide normalmente en dos, el expulsivo pasivo y el expulsivo activo, y entonces vamos a tener en cuenta que ese expulsivo puede prolongarse durante Buenas tardes, quisiera saber si me están escuchando. ¿Están escuchando al doctor Bernardo o me están escuchando a mí, Alonso Escobar? Ok, bueno, entonces ya tenemos otra vez conexión. A veces nos pasa eso, se nos cae la conexión. Ya establecimos una nueva conexión muy distinta. Vamos entonces a continuar. Está así. Bueno, ustedes en este momento están viendo, por favor me confirman, si están viendo una presentación en PowerPoint. Sí. Listo. Ok, entonces vamos a retomar. No sin antes empezar la grabación. Espérense que me va a tocar otra vez reiniciar. La otra prueba, usar definición que hay detrás. Se reinicia. Listo, con ustedes de nuevo el doctor Bernardo. Bueno, este cuento de la tecnología nos pone siempre en aprietos. Vamos a continuar entonces. Estamos hablando de las definiciones del parto, del trabajo de parto, y entonces cuando llegamos al expulsivo, la guía nos recomienda que podemos esperar hasta 2 horas si tenemos una analgesia neuroaxial. No tiene disponibilidad nadie en el primer nivel, pero en el segundo nivel sí. Entonces vamos a ver qué pasa con en esta situación. En la fase del expulsivo en la nulípara se espera hasta 1 hora si no se tiene analgesia, pero recuerden que la propuesta es que podemos esperar hasta 2 horas en la multípara y hasta 3 horas en las mujeres nulíparas. Pero con la analgesia se ha dicho que se tiende a disminuir el parto y que se tiende a mejorar la condición del trabajo de parto. Pues veamos que no. También se lanza en la revista Obstetricia y Ginecología este artículo que obedece a la misma línea de investigación
la misma corte de 42.000 mujeres se estudia el efecto de la epidural y observen que lo que está pasando realmente con la epidural con un 95% de certeza de que esto es verdad, es que se está prolongando el parto hasta 2 horas 19 en las nulíparas y hasta 2 horas 54 en las multíparas. Por lo tanto, la epidural, si bien es una opción de la mujer y es una opción para ciertas condiciones, hay que tenerla con cuidado porque estamos implementando una actividad con base en un concepto, el miedo al dolor. El dolor vamos a trabajarlo no hoy, pero vamos a trabajarlo durante todo ese tiempo del taller. Vamos a trabajarlo con una alta sensibilidad y un concepto desde la evolución misma de la mujer. Por lo tanto, los invito a que vayan teniendo una posición muy reflexiva frente a lo que significa el dolor a partir de la historia misma del parto y de la historia de la mujer. El dolor, les puedo adelantar, es un mecanismo biológico que la mujer ha mantenido desde su evolución para protegerse durante el trabajo de parto. Suena raro, pero es así, porque ese dolor, a partir de las contracciones y del paso del bebé por su pelvis, le aumenta todo un cóctel bioquímico que la prepara para la relación inicial de su contexto madre-hijo, que es el momento más importante para ese bebé, para esa personita, y es el momento del inicio de la relación social. Eso lo hablaremos luego, pero vamos a ver entonces cómo recontextualizar el tema del dolor. La monitoría se recomienda no realizarla de rutina, se puede alternar, se recomienda más bien utilizar el ultrasonido, el Doppler o el estetoscopio en la vigilancia, en el acompañamiento del trabajo de parto, y no se justifica ningún otro método distinto porque aumenta los índices de intervención. Este es un estudio de una revisión de Cochrane, de estudios clínicos controlados, donde se ve que a pesar de que los estudios de monitoría detectan en algunas condiciones y disminuyen el riesgo de complicaciones neonatales, observen que está aumentando el índice de intervenciones y de parto operatorio. El soporte continuo durante el parto también tiene otros estudios, y en este estudio de 15.000 mujeres muestra que con altísima sensibilidad, 95%, y no puse todos los intervalos de confianza, aumenta la probabilidad de parto vaginal cuando se hace soporte continuo de la mujer, alternándose con el apoyo de la mujer con una dula o con un acompañante. Mejora entonces el parto vaginal, y es mejor ese tipo de acompañamiento que las vigilancias electrónicas. Disminuye la probabilidad de necesidad de analgesia, acorta el trabajo de parto, disminuye la probabilidad de cesárea o de procesos de instrumentación, mejora la probabilidad de un Apgar, mejora los 5 minutos y disminuye la probabilidad de la analgesia regional. Todos estos estudios de hoy día nos van entonces indicando que es necesario modificar el esquema de la implementación tecnológica. Por lo tanto, miren, la pulsioxiometría no es necesario monitorizar a una mujer de manera constante, acostarla y considerarla paciente o enferma. Debemos permitir que ella se movilice. No vale la pena realizar ninguna de estas pruebas que tampoco se realizan en el medio, y se recomienda utilizar los criterios de clasificación de las American College de Obstetricia y Ginecología para la interpretación de los monitoreos. El tiempo que se estima a los exámenes pélvicos más frecuentes de lo recomendado puede destinarse más bien a la auscultación fetal. Esto es una excelente recomendación que la soporta la guía. El impacto de la familia es muy trascendente, y esto ha sido histórico. El parto de la mujer ha sido un parto de su intimidad, de su familia, de sus acompañantes, y por lo tanto la guía, este es un concepto de la humanización, del respeto a la mujer, de que ella se sienta acompañada de manera individual y continua por la persona que ella elija. Su persona elegida debe ser identificada durante el prenatal, y se recomienda que estas mujeres mantengan un contacto estrecho con el proveedor de salud, que somos nosotros, pero de una manera discreta, como lo vamos a ver más adelante. Otra gran recomendación en este momento es que no justifica retirar los líquidos. Recuerden que el trabajo de parto es un ejercicio activo de alto rendimiento, y dice la guía que se recomienda a las mujeres informar que aún falta evidencia sobre los riesgos de las ingestas. En el momento en que se hizo el análisis de la guía, obviamente pues ellos tomaron las mejores consideraciones, pero ya existen evidencias que demuestran en el 2010
que los riesgos de suministro de líquido durante el trabajo de parto no ofrecen desventajas y por lo tanto la evidencia demuestra que no existe ninguna indicación de retirar los líquidos y permitir que la mujer ingiera algunos alimentos. Recuerden que es respetar su decisión, respetar su voluntad, sin miedos. Los médicos y el personal de enfermería tenemos que quitar tanto miedo que le hemos impuesto a un proceso natural. Esto hace parte de los procesos de humanización. Se sugiere mantener, eso sí, un acceso venoso mientras no tengamos una cultura de la protección total, porque si comparamos nuestros partos asistidos institucionalmente con los partos asistidos por parteras e incluso los partos en casa, que en algunos sitios del mundo se realizan como en Holanda, 1 de cada 3 en casa, las parteras y las personas acompañantes de parto, respetando toda la condición de la mujer, tienen resultados muy superiores a los resultados de las instituciones y no utilizan catéteres. Sin embargo, por ahora se recomienda tener un catéter, al menos un catéter de calibre 16. Esto no implica restringir los líquidos y se recomiendan soluciones cristaloides cuando vamos a utilizarlas en la vía venosa. A los signos vitales, el protocolo dice en la recomendación del 2001 de la 412 y sigue en la misma indicación, realizar una revisión cada 30 minutos de la actividad uterina, de los signos vitales, etcétera. Aquí creo, en el segundo cajón, creo que hay un error. Y es importante tenerlo en cuenta, porque en la segunda etapa del parto, que es la fase del expulsivo, dice revisar cada 30 minutos. En este momento la frecuencia de revisión debe ser un poquito más intensa, sobre todo de la fetocardia, para poder mantener una supervisión del momento del expulsivo, pero también hay que bajar la guardia de tanta tensión que le ponemos a las mujeres. Les estresamos su conciencia y las bloqueamos. Se recomienda que nos realicemos exploraciones frecuentes, que pueden ser mínimo cada 4 horas, y solamente se debe indicar las tactos frecuentes si hay sospecha de complicaciones o de alguna detención del trabajo de parto. Cuando la mujer tiene sensación de pujo, no es necesario hacer tactos. Hay también una estrategia de aprendizaje que la podemos compartir durante el taller y trataré de enviarles algunas fotografías o algunas evidencias de cómo las parteras leen la pelvis y el cuerpo y el comportamiento de la mujer, y en algún momento nos puede servir, sin necesidad de hacer tactos, acompañar a la mujer con observación, mirando cómo se comportan sus genitales externos durante el descenso de la presentación fetal. Las enfermeras auxiliares y algunos profesionales y probablemente algunos colegas que tienen mucha experiencia durante muchos años de práctica se han observado y ya se han dado cuenta que la vulva cambia y el cuerpo de la mujer cambia, la postura cambia durante cada una de las fases del descenso de la presentación fetal. Con respecto a la indicación del examen pélvico, no es necesario entonces realizar el tacto vaginal de manera rutinaria. Esto es molesto y es muy importante que durante la evaluación, cuando sea necesaria, debemos proteger el pudor, la privacidad y la dignidad de la mujer, manteniéndola a ella en las mejores condiciones para que pueda permitirse un examen respetuoso. Con respecto al aseo perineal y al aseo de la vulva, no se recomienda ninguna solución antiséptica. Con solo agua es suficiente. Recuerden que el nene nace por la vía vaginal y a las 6 horas ya tiene el colon invadido de Escherichia coli, y esa Escherichia coli viene de la mamá. Los bebés que nacen por vagina, sin las soluciones antisépticas, y los bebés que nacen por cesárea, con alejamiento de la vía rectal, se comportan distinto. Los primeros tienen menos complicaciones gastrointestinales, los segundos tienen colonización por otra flora y hacen más fácil enterocolitis y complicaciones intestinales. Por lo tanto, debemos garantizar que las personas, las mujeres, tengan su parto por la vía vaginal de la manera más natural, exponiendo al bebé a su flora local, a su flora personal, para la cual ella también le ha enviado a través de la vagina, a través de la placenta, perdón, muchas defensas para su inicio en la vida. El partograma está indicado. No vamos hoy a trabajar el partograma. Las preguntas que tengan sobre el partograma, una vez hagan la lectura del documento, se las responderemos por el taller y les estaremos enviando unos ejercicios, pero es muy importante tener en cuenta estas 5 preguntas que se las hemos sugerido en el documento sobre el momento de evaluar a la mujer en trabajo de parto. Nos puede ayudar a concluir a ir tomando decisiones con respecto al partograma.
El partograma nos va a diseñar una curva de alerta y esa curva de alerta también nos puede ayudar a tomar decisiones, sobre todo en la evaluación de la pelvis o en la evaluación con el tacto vaginal, de acuerdo al comportamiento. Trataremos de discutir eso a lo largo del taller. ¿En qué caso está indicada? Volvemos al tema de la analgesia. La guía recomienda que toda mujer tiene derecho a recibir un tratamiento analgésico adecuado y seguro, pero a solicitud de ella. Y obviamente hay algunas contraindicaciones de las analgesia neuroaxial, entre ellas está el rechazo de la madre. Si la madre no lo quiere, no se le debe imponer. Existen instituciones que bajo el sofisma de la calidad están imponiéndole a todas las mujeres sin necesidad y sin criterio y sin justificación y sin la solicitud del consentimiento de ella, le están imponiendo epidurales. Podemos entender que es la mejor intención de brindar servicios de calidad, pero también podemos pensar mal pensadamente de pronto que estamos sobreofreciendo servicios, cobrando servicios, imponiéndole y poniendo en riesgo la salud de las mujeres. La analgesia indicada en este momento son analgesias locales, pero hay alternativas para la analgesia que se pueden utilizar. Entre ellas el acompañamiento es una de las mejores estrategias para disminuir el índice de necesidad de epidurales. En varios estudios, este es uno solo de ellos, un estudio clínico controlado realizado por mujeres parteras, capacitan a un grupo de mujeres como dulas, con una capacitación previa en el acompañamiento, y las comparan con las acompañantes familiares y observan que incluso, aunque hay ventajas en las acompañantes familiares, se disminuye con las dulas que tienen entrenamiento en ejercicio, en postura, etcétera. Significativamente se reduce la longitud del trabajo de parto, hay mejor progresión de la dilatación y obviamente entre los dos grupos no se observan diferencias significativas en la necesidad de analgesia o de cesárea. Por lo tanto, ambos grupos pueden ofrecer ventajas, pero las ventajas están de manera cualitativa en la longitud del parto y en el beneficio que ellas se sienten. Por lo tanto, para resumir, entonces hay alternativas para el dolor. Una de ellas son los masajes. Pueden también existir alternativas como la relajación, la práctica de la yoga, y esa es una indicación de que nos tenemos que poner a aprender otras alternativas para mejorar el dolor. Muchas mujeres y probablemente hombres que me están escuchando estarán pensando, bueno, pues este habla con una facilidad porque claro, él es hombre y entonces no lo va a sentir. Yo creo que no. Yo creo que con respeto del que esté pensando así, porque yo lo he escuchado de muchas personas en lo personal, todos tenemos que ser receptivos frente a la información de la ciencia y de los grupos que están trabajando acá. El dolor como un fenómeno acompañado del trabajo de parto no debe ser interpretado como un sufrimiento. Una de las mejores dinámicas de la interpretación del dolor es que es el único dolor que tiene un fin, y es un fin positivo. Es el único dolor que termina, y es el único dolor que tiene ese beneficio y que tiene un propósito centrado. Y es el único dolor que va disminuyendo cada vez que ocurre uno, ya tendrán menos dolores y termina en una sensación placentera en el momento de nacer. Con esa conceptualización del dolor es necesario pensar que podemos utilizar algunas de estas alternativas que hay en la gráfica, como son la movilización, el uso de los balones, los baños de agua tibia, la relajación, ejercicios de respiración, etcétera, de introspección de la mujer para mejorarle esa condición, porque ese dolor le está desencadenando un cóctel bioquímico en su cerebro que le va a permitir establecer el apego y la relación entre madre e hijo en el momento de la lactancia. No se recomienda igualmente, como ya dije ahora, otras medidas tradicionalmente utilizadas como la amniotomía ni el uso de oxitocina. Se dice que no debemos utilizar oxitocina en más del 10%. Aquí voy a pasar rápidamente de las disfunciones dinámicas para que las tengan en consulta. No vamos a tratar hoy de disfunciones dinámicas, de las alteraciones de la contractibilidad, de tono y frecuencia, y vamos a pasar rápidamente estas diapositivas porque las van a ustedes a revisar y podemos consultarlas durante el tiempo y discutirlas. Lo que sí es muy importante es que la evaluación de la contractibilidad no se debe tomar en perímetros en condiciones de información. Esa señora dice a veces, esa señora está desesperada.
y el médico llega, la evalúa y la encuentra con su actitud normal, de gemido, moviéndose en la cama, lo que llaman los gringos rocking, moviéndose en la cama, con deseo de empujar, con deseo de agacharse, con deseo de... y la vemos desesperada y nos desesperamos nosotros y entonces tomamos decisiones apresuradas y la llevamos a cesárea, bajo condiciones arbitrarias. Por lo tanto, si yo tengo que definir una alteración, una disfunción, debe ser en unas evaluaciones objetivas, verdaderamente con una palpación en el abdomen consciente, sensible y respetuosa durante al menos 10 minutos. Esto es una recomendación de las GAI y es una recomendación humana. Se recomienda tener en cuenta aspectos de la prolongación del trabajo de parto y adoptar las definiciones que ya les dije. Las consecuencias con respecto al partograma nos invita a que el partograma nos ayude a identificar estas alteraciones del trabajo de parto y nos puede ayudar a tomar decisiones para remitir y enviar a la mujer y a su familia, a ella como familia estante, teniendo en cuenta las condiciones de la mujer y nuestras condiciones de servicio para obtener entonces los mejores resultados. Recuerden, no debemos tomar decisiones basadas en la duración, solamente en el progreso de la dilatación y obviamente del descenso. Ya les dije, no se recomienda el uso de oxitocina, es muy preocupante que en muchas instituciones estamos llegando a ver mamás de 37 semanas o más, antes de 41 con inducciones, sin trabajo de parto, motivo de consulta simplemente porque está fatigada, porque está cansada, etcétera. Entonces estamos ofreciendo inducciones innecesarias que llevan necesariamente a complicaciones y a actitudes viciadas como son procedimientos innecesarios. Debemos, eso sí, en cada una de las etapas ofrecer lo mejor de nosotros, respetar a ella, a esta mujer en trabajo de parto, considerarla no una enferma, hidratarla adecuadamente, a ofrecerle las alternativas para el manejo del dolor, el acompañamiento familiar y, aunque dicen acá que podemos proceder a la amiotomía, cuando lo miramos desde la perspectiva del parto respetado, no es indicado, no es necesario romper las membranas, a no ser que observemos una detención del trabajo de parto, como lo dijimos anteriormente. Por lo tanto, este punto es un punto que tenemos que discutir frente a la exploración, a las sugerencias de las guías. ¿Por qué llegamos hasta este punto? Porque debemos considerar a la maternidad, el proceso de parir, como un proceso muy natural. Es una historia que viene de lo primitivo, donde la mujer ha estado en un ambiente de intimidad, de aislamiento y de seguridad, porque tenemos que reconocer hoy día, a pesar de la tecnología y del desarrollo que nos lleva al siglo XXI, que la mujer sigue siendo un ser humano animal. Somos los seres humanos animales y como animales somos seres mamíferos que tenemos una serie de condicionamientos de genes ancestrales conservados desde el inicio de la humanidad y de los animales. Hace 400 millones de años establecimos un cerebro emocional, un cerebro límbico que nos permite identificar que todas nuestras percepciones ingresan por las emociones y pasan a la corteza para volverse racional. Si nosotros entendemos que esa condición de la mujer de intimidad, de aislamiento y de seguridad hacen parte de su sexualidad, que es el continuo de su propia sexualidad, de todo eso que ella inició en el momento amoroso en que concibe a ese hijo, entonces debemos aprender a respetar que esa intimidad, esa relación entre hombre y mujer o entre las personas, parten de un concepto de instinto, un instinto de conservación, un instinto de supervivencia que obviamente maneja aspectos de intimidad y de seguridad donde la mujer sabe elegir y sabe tener los momentos que ella necesita. Para nadie es un secreto que la mujer protege su propia intimidad y que ella misma, dentro de sus sueños y sus fantasías, maneja los espacios donde va a disfrutar de tal manera que esa relación se establezca en un vínculo de confianza. Y aquí tenemos que empezar a tocar un tema muy importante. Aquí hay una hormona que está mediando esa relación de confianza, es la oxitocina. En las relaciones sociales, en las relaciones humanas, en las relaciones animales, en las relaciones de confianza, de relación macho-hembra, en las relaciones íntimas, amorosas, en el coito, en el orgasmo, durante el trabajo de parto, durante el expulsivo y en la lactancia, se pulsa enormes cantidades de oxitocina, que es la hormona hoy día llamada hormona del amor. Por eso estamos hablando de que para hablar del parto, hablar de las hormonas y hablar de todo el proceso, tenemos que tomar las neurociencias y reconocer que existen
conservación de momentos de intimidad y de seguridad en el momento del parto, en la relación madre-hijo, y la primera mirada del hijo a la madre es el inicio de la relación social de ese ser. Esto lo tenemos que aprender a proteger y a cuidar, y allí, cuando aprendamos a proteger estos momentos, vamos a tener entonces una protección de esa socialización, de esos reflejos que se desencadenan en el cerebro de ese bebé, que van a facilitar su relación social a posteriori. Luego en el taller, en el curso del foro, podremos hablar de los efectos y les pasaré algunos artículos o documentos que respaldan que este momento, la protección del primer momento llamado el Primal Health, podemos facilitar el desarrollo de una salud para un futuro de una nueva civilización. El doctor Michel Oden de Francia nos invita a pensar que la forma de nacer y la protección que ya tengamos determina el futuro de una civilización, basado en una relación de confianza entre la madre y el hijo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo hemos alejado a las mujeres de su propio proceso, les hemos introducido una serie de elementos técnicos, de elementos incluso logísticos y burocráticos que implican simplemente la imposición de poderes sobre la mujer, cuando la naturaleza del parto ha sido un proceso natural basado en el amor, en la sensibilidad, en la protección, en el cuidado, en toda una serie de aspectos emocionales, afectivos, que han garantizado la supervivencia de los seres humanos y de los animales, obviamente. Por lo tanto, yo los invito a que hagamos una reflexión sobre lo que estamos ofreciendo a las mamás y pensemos que realmente nosotros somos producto del amor de mamá. Mamá es la persona más importante para cada uno de nosotros y por lo tanto cada una de las mujeres del mundo, cada una de las mamás que están teniendo a sus hijos son las personas más importantes y hacia ellas tenemos que depositar en todo el universo, tenemos que depositar todos los esfuerzos para garantizar que el acompañamiento a esas mujeres sea un acompañamiento respetuoso, digno. Estamos hablando entonces de humanización, estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de respeto a la mujer en trabajo de parto como la persona más importante que históricamente ha estado acompañándonos, dándonos la secuencia de la vida hasta los días de hoy, cuando la mujer es capaz de parir en las mismas condiciones que la mujer de las cavernas. No hay razón para pensar que la pelvis humana, la pelvis de la mujer, se está volviendo estrecha. No hay ninguna razón para indicar que la evolución está en contra del proceso natural de supervivencia y no hay ninguna razón para pensar que la mujer todos los días necesita más cesáreas o necesita otra vía. Si eso fuese así, ya estarían naciendo las niñas probablemente con una vía alterna para el día a día del parto. Entonces tenemos que hacer esa reflexión y podemos entonces empezar a cambiar y a adaptar nuevas estrategias, bajando los miedos y documentándonos adecuadamente. Ya para terminar, las últimas diapositivas voy a pasarlas rápidamente. Ustedes las van a revisar, el tiempo ya se está venciendo, me quedan 5 minutos y voy a tratar de pasar rápidamente sobre el manejo de los trastornos de la dilatación. Si revisamos las recomendaciones actuales, entonces podemos ver que hay distintos cambios y podemos mirar que con una adecuada evaluación de la mujer, con mínimo de evaluaciones, al menos máximo, mínimo de 4 horas, podemos tomar decisiones, pero lo más importante es saber interpretar todo lo que está ocurriendo. No existe entonces, como les digo, el verdadero concepto de desproporción cefalopélvica. Ese está en nuestros cerebros, está en nuestros aprendizajes, está en nuestros miedos. La mayoría de las mujeres, si no decir todas las mujeres, son aptas. La pelvis humana se mueve, la pelvis humana tiene una capacidad de movilizarse y por lo tanto voy a pasar rápidamente porque son criterios para remitir, ustedes los van a revisar rápidamente para terminar y pasarles la presentación. Recuerden que la pelvis humana es una pelvis dinámica, no es rígida como nos enseñaban los profesores viejos. Y los seres humanos, por el hecho de habernos puesto en posición vertical, somos los únicos mamíferos que tenemos que entrar y hacer un giro al interior de la pelvis. Nos inventamos la cama en posición horizontal en el siglo XVII, en el siglo del Rey Sol en Francia. Este señor, para poder ver el parto de sus vasallos, porque a él le llevaban damiselas todas las noches, el Rey Sol,
Luis XIV, y entonces embarazaba a muchas chicas. Ellas le reclamaban que tenían un hijo del rey Sol, y entonces él les decía, yo tengo que demostrarlo. Entonces le dijo al doctor Guillaume Lebré que le inventara una forma. El doctor Guillaume Lebré se inventó la magnífica cama de partos que tenemos hoy, horizontal. Las mujeres tenían los partos en posición vertical hasta ese momento, y se inventaron la cama horizontal y empezaron a complicar la situación. Pero resulta que el parto humano ocurre en esta forma que aparece en la diapositiva. La cabecita entra en dirección de adelante a atrás y de arriba hacia abajo, contra el sacro, y tiene que rotar para salir por el orificio vaginal. Cuando acostamos a la mujer, entonces la tenemos en esta posición, y observen lo que pasa. Realmente lo que ocurre es que las fuerzas del pujo y las fuerzas del útero se dirigen contra el periné, y por eso tenemos más desgarros en el segmento posterior que en el segmento anterior en la posición vertical. Si analizamos la posición vertical, el doctor Lebré no tenía la oportunidad de tener esos análisis. ¿Paro? ¿Qué bloqueó? Ya. El doctor Lebré no tenía la oportunidad de analizar las pelvis como hoy tenemos la forma de analizarlas, y entonces si interpretamos la posición, observen que la fuerza del pujo se dirige en la cabeza hacia el orificio vulvar, que es el orificio natural, y el perineo más protegido. Quienes hayan tenido la experiencia de atender o acompañar a mamás en trabajo de parto en posición más vertical en las camas, se observan que las episiotomías no son necesarias, los desgarros son pequeños de grado 1 o 2, y no ocurren grandes desgarros como ocurre en la posición horizontal. Para terminar, entonces, la auscultación, ya dijimos cada cuánto se debe realizar, en el expulsivo cada 5 minutos, y obviamente mantener una vigilancia significa mantener un acompañamiento discreto, pero técnico desde nuestro concepto médico. Cuando el bebé nace debemos tener posibilidad, durante el expulsivo es posible mejorar la tolerancia con compresas en la región pélvica, en la región perineal y en la región sacra, y para ello también se puede utilizar la ducha. La ducha es muy útil, para nadie es un secreto que uno se puede relajar muy bien cuando está cansado, como hoy que van a llegar a sus casas a relajarse con una buena ducha de agua tibia. Entonces esto se puede utilizar, las parteras lo utilizan, y se utiliza el parto en bañeras y en piscinas que ya las venden para poder facilitar el parto. Les había dicho, el pujo no se debe dirigir, el pujo debe ser espontáneo, no hay razón para indicar este tipo de procedimientos. Y pasemos lo de las suturas, se utilizan las suturas clásicas. El pensamiento del cordón hace parte de las medidas de protección, todos ustedes saben que se debe hacer, pero lo más importante es mantener al bebé en contacto estrecho con la mamá en el momento que nace. Nos asustamos muchas veces y tenemos que hacer el uso de la oxitocina porque es una recomendación muscular cuando el bebé nace, pero si mantenemos al bebé en contacto con la mamá, el cerebro de ella está liberando cantidades importantes de oxitocina una vez huele al bebé. Apenas lo huele, se liberan ferormonas sexuales que estimulan en su cerebro a través del área límbico hipotalámica la pulsación de la oxitocina, y eso garantiza que las mamás tengan una mejor contractilidad del útero, e inicia el momento más histórico para ese individuo, que es el inicio de la socialización. Ese contacto piel a piel debemos garantizarlo al menos durante las primeras 2 horas para que la mamá alimente y tenga a su bebé en estrecho contacto, no lo separemos, y esto nos va a mejorar la relación estrecha de ese proceso de socialización del cual hablaremos posteriormente. Para el expulsivo prolongado están aquí algunas recomendaciones, las dejamos para que ustedes las lean, y las distocias no vamos a hablar de ellas, y por lo tanto vamos a terminar ya que se nos venció el tiempo. Cumpliendo entonces con el tiempo y con ustedes, nuestra recomendación es considerar que cada mujer que está en atención personalizada, humanizada, respetuosa por parte del equipo de trabajo, preparado con un proceso previo de reflexión, de análisis, de sometimiento a las situaciones que se están presentando en el mundo, debemos ofrecer ese trabajo como si fuera el momento de nacer de cada uno de nosotros cuando vimos la luz y los ojos de mamá. Nuestro mensaje final entonces es: demos lo mejor de nosotros cuando estemos acompañando y apoyando a la mujer, a esa mujer familia gestante, con mucha sensibilidad y con mucho amor. Tenemos que empezar a tocar el tema del amor desde la ciencia. La ciencia ya nos invita a reconocer el amor desde las hormonas y desde nuestro cerebro.
Bueno, muchas gracias. Terminamos entonces la presentación, pasamos a las preguntas. Me pasaré de computador porque tenemos, estaré en bueno, listo, estoy ya dispuesto. Alonso viene a mejorarme la pantalla para encontrar los comentarios de ustedes. Recuerden que la presentación ha quedado grabada. Estoy hablando, ¿no? La presentación ha quedado grabada, ustedes la pueden retomar cuantas veces quieran y sobre ella pueden hacer, tomar conceptos para la discusión que vamos a empezar hoy en el foro. Los invito de todo corazón para que en la presentación, me pregunta Julián Cadavid, está en la página que tú ingresas, allí vas a encontrar la presentación, Alonso la va a montar y trataremos de pasarles otros documentos y hoy comenzamos el foro. El foro es un espacio de encuentro, lo pueden escribir a la hora que quieran, yo trataré de entrar diariamente en las horas de la noche y entonces trataremos de dar respuesta y ponerles preguntas para que ustedes vayan aportando al tema. Yo simplemente, más que ustedes darme las gracias, yo les doy gracias a ustedes porque los 73 o 75 personas ingresaron juiciosos en el primer foro. Ya sabemos más o menos cómo están, pues qué piensan ustedes y quiero conocerlos, ojalá en lo personal, en el encuentro que tendremos en agosto y estaremos pendientes de apoyarlos en todas las necesidades que quieran. Por favor, si tienen alguna pregunta, pues todos me están dando las gracias y se sienten muy bien, pero pues también podemos responder preguntas. Recuerden que el espacio está abierto e inviten a sus compañeros, incluso a los que no estén inscritos en el foro, para que estén con ustedes coactivamente mirando la pantalla y trabajando en el foro y respondiendo en grupo, porque al final recuerden que una de las tareas que les vamos a poner está bueno, no se las hemos presentado a nosotros, ¿cierto? Bueno, la tarea para la presentación. Les voy adelantando, yo se las voy a pasar por correo. Hoy se las presentamos para el encuentro que vamos a tener en agosto. Cada equipo va a desarrollar una propuesta de implementación con todo lo que vamos a trabajar en estas 3 semanas de implementación de la estrategia de humanización en nuestros servicios. No hay una medida ni hay una estructura, no, el encuentro no es el 27 de marzo, el encuentro será en agosto, les pasaremos la fecha, vamos a tener probablemente 2 encuentros. La conferencia, como les dije, ha quedado grabada. Vamos a tener 2 encuentros vivenciales, una mitad y otra mitad, y estaremos con ustedes tomando un delicioso café, repartiendo un refrigerio y haciendo unos ejercicios. En Zaragoza nos cuenta que tuvieron una atención hoy de trabajo de parto y vamos a leerla. Tuve una gran experiencia durante la atención en parto a las 17:50 de un hermoso chico y apliqué todas las recomendaciones en esta primera parte de la guía. Fabuloso, me alegra. Eso es un inicio de todo este proceso que es lento. Recuerden, no vamos a cambiar nuestros temas de salud de la noche a la mañana, ni vamos a cambiar a las personas. Necesitamos empoderar primero a las personas, a las mamás, a las familias, darles confianza, que ellas tengan seguridad de sus cuerpos, que tengan seguridad de su condición femenina, que recuperen esa condición que le hemos quitado históricamente y culturalmente, castigándolas como mujeres pecadoras, como mujeres malas, como mujeres de rechazo. La Iglesia, con todos sus condicionantes, ha hecho un daño muy grave a la condición de la mujer, y no solamente en nuestra iglesia, sino otras iglesias, otras religiones. Entonces tenemos que respetuosamente recuperar la condición de la mujer. ¿Podemos definir las mediciones antropométricas? Sí, claro que sí, vamos a hablar de ello. No es necesario retirarle el vínculo madre-hijo, podemos poner el conaquión, incluso se dice que en las primeras 24 horas y por vía oral. Las mediciones antropométricas las podemos hacer al día siguiente en la evaluación del neonato. No necesitamos quitar al bebé, lo dejamos en contacto con esa madre. Ustedes se van a dar cuenta, es realmente placentero. Yo llevo 2 años y medio como obstetra partero, haciendo obstetricia con partería, y no he vuelto a hacer cesáreas. He tenido el gusto de ver la felicidad, el amor, el encantamiento de estas mamás en el momento del expulsivo. He disfrutado con ellas el momento del expulsivo como ellas lo están disfrutando, a pesar de que están sintiendo un profundo dolor, pero apenas nace el bebé, ese dolor desaparece y ellas entran en un estado de éxtasis, en un estado de sublimación, de un encuentro tan amoroso que estos bebés son absolutamente tranquilos.
Les pasaré incluso contactos con el doctor Diego Alarcón de la clínica La Primavera en Ecuador. Quien esté interesado en visitarla, les estaré estableciendo el contacto para que vean el parto realmente humanizado, protegido, parto en agua, parto con mujeres convencidas de sus propios cuerpos, y nos demos cuenta de que es posible cambiar el mundo y cambiar el futuro de nuestros hijos. Entonces, todas esas medidas médicas, la revisión inicial, el pediatra que le ausculta el corazón, que le abre las paticas, que lo pone a hacer un ejercicio de moro, que hoy día se interpreta como una conducta agresiva porque el bebé se siente desolado. A los bebés hay que llevarlos a que mantengan su posición fetal. Entonces la mejor posición fetal es ellos sobre el pecho de mamá, escuchando el corazón, y son absolutamente amorosos y tranquilos estos bebés. Disfrútenlo, háganlo. Pruébenlo ustedes mismos, no necesitan escuchar mis palabras y decir ese man está hablando locura. No, comprueben ustedes mismos. Realmente es bonito, es agradable ver a estos bebés nacer amorosos, y mantenerles el contacto estrecho con mamá es profundamente importante. Eso es reconocer la fisiología de la evolución de los mamíferos. Entonces creo que hay mucho por aprender, hay mucho por cambiar, hemos cambiado mucho y hay todavía muchas cosas que queremos cambiar. Les estaré ofreciendo las referencias que quieran, en lo posible todo lo que necesiten, y en lo personal aquí en Medellín cuando vengan, porque nos visiten y conversemos, y nos encontraremos en el encuentro de la primera semana de agosto. Mañana les daremos las fechas, ¿cierto, Alonso? La fecha de los encuentros a los cuales se van a ir inscribiendo de acuerdo a la disponibilidad, porque como tuvimos una participación total del grupo, entonces esperamos que todos se inscriban a una de las dos fechas. Si no hay más preguntas, podemos entonces ir dejándolos descansar. Una pregunta, ¿qué se requiere que una materna y necesita equilibrar? ¿Qué indicación para la interacción? Correcto. No vi esa pregunta, me excusan, Alonso, me está pasando. ¿Qué se le puede decir a una mamá en el primer nivel y que tiene miedo del parto y que pide epidural? Es muy difícil cambiarle las configuraciones mentales que tenemos hoy día en nuestra sociedad, en nuestra cultura, con la cantidad de desinformación que infortunadamente muchos médicos están dando a las mamás. Primero tenemos que cambiar nuestra actitud en el lenguaje, tenemos que adoptar un lenguaje, en neurociencia se llama de programación neurolingüística, o sea, un lenguaje propositivo positivo, un lenguaje no de miedo. Lo primero entonces es quitar esos miedos de la mamá. La fuerza de los argumentos es la mejor manera de ayudar a las personas a persuadirlas de sus conceptos y a ayudarles a que se convenzan de que la literatura y la ciencia sí tiene algunas otras opciones. No hay que imponer, hay simplemente informar, hay que hacer ejercicios de comunicación muy intensos, hay que hablar claramente, respetuosamente. Hay un concepto muy claro, muy frecuente entre los médicos, y los médicos solemos decir, no es que esa señora no entiende porque es muy bruta, o esa señora X o Y. No, partamos de una base. Partamos de un concepto, todos los seres humanos comprendemos, unos tienen una oportunidad mayor o menor de tener conocimientos y de tener la capacidad de asimilar, pero no hay personas que no entiendan, sino que hay personas que no nos sabemos entender, no nos sabemos hacer entender. Entonces hagamos un ejercicio muy grande para explicarle a las mujeres, a las familias, disminuirles los temores, expliquémosles en palabras respetuosas, amorosas, sensibles, y ellos van a comprender. La mayoría, el 90% de las demandas en el mundo no ocurren porque las personas sienten que el médico hizo o dejó de hacer algo más o menos por la salud de la persona. Demandan porque no les comunicamos, porque no les hablamos, demandan porque no les informamos a tiempo. Entonces, el ejercicio es hacer un esfuerzo grande, humano, un esfuerzo muy importante para poderles dar información a las mamás. O sea que falta mucho trabajo, es un ejercicio. Aquí alguien nos dice, Cristina nos dice que parece un libro de Coquito, muy bien, fabuloso, pues no la hice yo, pero se las presento en la presentación, ya está organizada y la pueden mantener a
a su tiempo. Ya, si ya vi la pregunta de la epidural, entonces darle información. Si finalmente la mujer insiste y todo, pues ustedes tienen que hacer lo mejor de ustedes, y si no, pues simplemente anotan en la historia y la remiten para la epidural. No hay nada que hacer, hay que mejorar las relaciones entre los primero y el segundo nivel. Para los médicos de segundo nivel que nos escuchan, es muy importante que respetemos a los colegas y que los consideremos en sus condiciones allá, donde están trabajando. La semana pasada atendí un parto, listo. Doctor, y a mí nosotros aplicamos el contacto terapia y nos está funcionando muy bien. Excelente, Cristina, genial en San José. Ingrid Argumedo nos dice: en tu trabajo de parto en fase activa se recomienda realizar presión en el fondo uterino para joder. No. Ingrid, si quiere tocar este tema, está contraindicado en las guías, ahí lo pueden ver, no está indicado en la maniobra de Christeller. Es mejor la posición, es mejor la posición vertical, es mejor mejorar, y esa es una de las situaciones difíciles de la epidural, Ingrid. Cuando nosotros los obstetras ponemos epidural, y si me está escuchando algún obstetra nos puede decir, y ya le mostré una evidencia de uno de los tantos trabajos, empeoramos el pujo. Y el pujo es necesario. La prensa abdominal llega a aumentar la presión intrauterina hasta en 100 milímetros de mercurio más, y es necesario que la posición vertical se favorezca. La posición vertical dista mucho de la comodidad en la cama tradicional horizontal. Podemos preparar para el futuro, miraremos en el trabajo que hagamos en común, si entre las propuestas se lo tienen, cambiar. Por ejemplo, tener una sala de partos que se llama familiar tipo Discovery Channel. No necesitamos tecnología, simplemente una cama cómoda, tener los recursos allá a la mano y el parto en posición vertical. Les mostraré también la silla, podemos construir la silla en posición vertical es cómoda, podemos tener el parto en una colchoneta protegida con sábanas limpias en el piso para que el bebé nazca. Las mamás en el campo, las mamás en las veredas y las mamás en las indígenas tienen sus bebés de manera natural, y las mujeres del siglo XXI no tienen por qué tener los niños directos a una incubadora. No tiene sentido, a pesar de que tengamos la tecnología. Presentador cada minuto por cianosis, esto nos lo dice la S de Bello, y frecuencia cardíaca de 100, porque cree que se presentó esto, es la primera vez que me pasa, larga los 5 minutos fue de 5, masaje cardíaco y oxígeno. Bueno, habría que revisar qué pasó durante el trabajo de parto. Muchas de las condiciones muchas veces vienen ocultas, y recuerden que el momento del nacer es un momento estresante. Sin embargo, cuando uno analiza las historias de morbilidad o de mortalidad perinatal, uno encuentra que hubo pequeños momentos de disipación o pequeños momentos donde no vigilamos o no acompañamos adecuadamente. Por lo tanto, creo que en este momento no te podría dar una respuesta, pero podemos analizar después eso. Claro que no es objetivo del taller trabajar estos temas a nivel directo. Me encanta la posibilidad de atención, dice Ingrid, está trabajando a la luz de la GAI, el sistema de habilitación. Muy bien, los sistemas son lentos. Ingrid, es cierto que hemos obviado. Por ejemplo, yo atiendo partos en cama en las clínicas aquí, hemos escogido una clínica porque las otras se han negado a cambiar, entonces voy a las instituciones donde ya me lo permiten y las dejamos allí. ¿Qué decimos? Simplemente que se atendió en la sala de partos. Pero el mundo tiene que cambiar, Ingrid, y todo para todos. O sea, los sistemas son lentos, pero cambian. Y el estado de la atención humanizada y todo es una propuesta. Aunque no la profundiza la GAI, estaremos trabajando intensamente en estas 3 semanas, y entonces vamos a tener que adoptar muchas estrategias. Una de ellas, nos lo dice Aida, es la partería. Aida creo que es nuestra compañerita de Santa Rosa, si es así que me lo verifique, y entonces Aida con Lenin, su esposo, atienden mamás con trabajo respetado, parto humanizado, y creo que ella conoce mucho, pertenece a nuestra corporación, que también nos invitamos a que la conozcan en días futuros, y hemos trabajado mucho sobre esto. La partería es una necesidad, hemos conversado esto a nivel de la universidad, y estamos en la inclinación a construir una propuesta para partería profesional en nuestra universidad y probablemente para el país. Un bebé no le quiso pegar, para pasarlo a la otra mamá se pegó inmediatamente. Muy bien, eso es una cosa muy linda. Cristina, esto es un reflejo de repulsión. Una mamá con miedo rechaza al bebé. Cuando las nodrizas tenían éxito con la alimentación, eran mamás que no tenían miedo de alimentar, y alimentaban al bebé, y el bebé se pegaba a la nodriza. Por eso la nodriza pasó a ser una figura sustituta. Es el miedo.
Es el miedo el que no deja salir la leche, y los bebés leen el miedo porque son mamíferos, y eso se ve en los animalitos. Una mamá con miedo, una perrita, una vaca, un animalito con miedo, agredido, rechaza a sus hijos. Los partos por cesárea en las perritas y en los animales, en los mamíferos, la mamá no los alimenta y los veterinarios tienen que ponerse en el tetero. Por lo tanto, chicos, miren, es lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. La cesárea, la imposición de la cesárea, el miedo, la coerción, la motivación inducida por los doctores, por intereses egoístas y personales, llevan a las mamás a que tengan miedo y, claro, bloquean el trabajo de parto, entonces indican cesáreas mal indicadas, bloquean la lactancia y bloquean el apego. Y eso es posiblemente lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces vamos a tener oportunidad de trabajar esto. Gracias por traerme a colación este concepto, porque es simplemente la fisiología de la relación madre-hijo. En los hospitales, dice Cristina también, que casi siempre hay médicos del sistema y les dan miedo atender partos del servicio social obligatorio. Muy bien, estamos fallando en las universidades por hay un punto muy importante aquí. Todos los días hacer la práctica es más difícil por varias razones. Primero, por el respeto a las personas y el derecho de las personas a protegerse. Entonces estamos teniendo que implementar estrategias mundiales de simulación. Nosotros lo estamos haciendo en la universidad y eso nos brinda una gran alternativa. Tratamos de acompañar a los estudiantes en las prácticas, los que han salido de la universidad antes que ya saben cómo trabajamos en nuestra facultad, pero hay dificultades en otras facultades de medicina, ya han pululado las facultades en la ciudad que incluso no tienen todas las estrategias ni están interesados en montarlas y creen pues que lo que están haciendo desde la tecnología y la imposición de conceptos, eso es suficiente. Hay que hacer reflexiones desde la academia, tenemos que favorecer, facilitar, poner a los médicos en formación a reflexionar sobre nuestra condición y nuestra razón de ser. Entonces los médicos sí están saliendo con miedo a atender partos. Yo no voy a hablar de facultades en particular, pero creo que es necesario poner a estos médicos en unos periodos de entrenamiento con los médicos que ya tienen experiencia. Es necesario implementar, y esta es una de las estrategias que les voy adelantando, que ustedes deben tener en cuenta cuando tengan la propuesta para el encuentro. Una de las propuestas es que exista un manual y un periodo de inducción para los médicos que llegan para la atención en las estrategias de parto humanizado. Por lo tanto, es necesario implementar, claro, aquí Julián Cadavid, los cursos. A mí no me gusta la palabra psicoprofiláctico, Juan, pero creo que más bien es cursos de ambientación, de preparación, cursos de respeto por la corporeidad. Bueno, le podemos poner el nombre que queramos, pero eso de psicoprofiláctico me suena como enfermo, profilaxis contra las enfermedades psicológicas. Podemos cambiarle el término, no es problema, la razón de ser es importante. Lo que vamos a hacer es educar a las familias, es empoderarlas, es muy válido, son muy distintas las mujeres que han recibido apoyo, que en pares ellas mismas resuelven sus angustias y nos encontramos con trabajos de partos diferentes. Por lo tanto, sí es válido hacer todo un gran esfuerzo que también deben tenerlo en cuenta en la propuesta que nos traigan para que la construyamos en colectivo. En primer nivel nos encontramos, dice, el Hospital de Zaragoza con situaciones de manejo difícil, que no contamos con todos los recursos para soportar a las madres de alto riesgo. No es buscar la forma de que se someta materna alta complejidad de riesgo, sino brindar mejores opciones. ¿Estamos de acuerdo? Toda la implementación de estas estrategias aplica para los partos de bajo nivel, o sea, los partos naturales sin riesgo detectado, y para los partos de riesgo. Pero obviamente en la prestación de servicios, ninguna mujer con riesgo debería permanecer en instituciones de primer nivel. Estamos totalmente de acuerdo y eso lo tienen que entender. Recuerden que en la propuesta esperamos iniciativas, creatividad, hay mucho en la literatura de la internet para que ustedes consulten, para que tengan el disfrute en estos 15 días de preparar un plan de parto para su institución un plan de parto para institución con humanización. En el hospital Antonio Roldán dice: no entiendo el concepto del DSP que ustedes proponen. No te entiendo la pregunta, de pronto lo podemos ampliar en el foro. Te invito a que nos haga la pregunta más clara, a ver qué significa. Correcto, pero tranquilo que estaremos atentos a tratar de responderte.
Lisset en el Bagre tuvo una experiencia con una mamá indígena, exacto, no se subió a la camilla de parto, fue en cuclillas, y para mí fue una situación extraña, claro, debía haber sido muy extraño, pero eso es lo que es la naturaleza y ella nos lo está demostrando, y que era algo diferente a lo aprendido. Estaba con un ginecólogo que nos colaboró en este caso. Perfecto, una experiencia muy linda. Las mamás indígenas y las mamás que tradicionalmente han tenido los partos en posición vertical saben, y cuando las sometemos a posiciones horizontales se sienten bloqueadas, y el bloquear o activar la corteza de la mujer es bloquear el trabajo de parto. Trabajaremos sobre eso. Muy bien. Doctor, lo que pasa es que usted dijo que en su exposición que el DSP no existe, sino que es un miedo. Correcto. Muy bien, ya te entiendo. La mayoría de las desproporciones cefalopélvicas que tenemos los médicos como concepto surgen de la incapacidad de hacer la lectura del trabajo de parto. Entonces, en los conceptos médicos asumimos muchas conductas de acción, como les mostré en la gráfica, de normalidad, y tomamos decisiones y entonces asignamos el concepto de desproporción cefalopélvica. Resulta que muchas de las mujeres sometidas a cesárea por desproporción cefalopélvica, lo puedes buscar en la red, te voy a tratar de buscar el documento y te lo pasaré, tienen un segundo parto con fetos de mayor peso, de mayores proporciones, y ahí sí no hubo desproporción cefalopélvica. Entonces, ese concepto de desproporción cefalopélvica ha sido reevaluado. Sí existen mamás con macrosomías superiores a 5.000 gramos, que es una condición, lo van a ver en la guía. La diabética mayor de 5.000, 4.500, sí existen las mamás con los bebés muy grandes, y existen mamás con pelvis muy pequeñas, las adolescentes iniciando su adolescencia, porque la pelvis crece concéntricamente. Sin embargo, la mayoría de las mujeres en estado óptimo de ser mamás parturientas, mujeres maduras, tienen las pelvis favorables, y la pelvis, para tu conocimiento y el de todos, la pelvis se mueve. Nosotros pensamos que la pelvis era rígida y que no se ha ampliado, y la pelvis se amplía un 33%. ¿Y quién lo hace? La dinámica del trabajo de parto en los cambios de posición. Ella mueve la pelvis bailando, moviéndose en cuclillas, poniéndose en 4, cambiando de posición, moviéndose sobre un balón, utilizando recursos que su naturaleza de su cuerpo le pide. Entonces, el término de desproporción cefalopélvica ha pasado a un punto de discusión, y entonces tú me estás hablando de mamás con fetos macrosómicos, claro, te me estás dando la razón, y obviamente pues se te vinieron como partos complicados. Entonces, listo, hay muchos criterios que tú tienes, trataremos de resolverlos en el tiempo, y obviamente hay muchas condiciones que vas a ir comprendiendo poco a poco, como es qué tan preparada está una chica y qué tan adecuados es en nuestra relación médico-paciente o médico-mujer con la relación de la mujer adolescente. Hay muchas cosas para discutir, yo no te voy a discutir en este momento, entiendo tu propuesta, trataremos de discutirla y trataremos de valorarla en el tiempo. Por lo tanto, creo que pues lo que sí te puedo advertir es que yo no me estoy inventando nada, yo estoy simplemente transfiriendo la información de la literatura, y si tienes oportunidad de consultar en la internet, te invito a que hagas unas búsquedas favorables de todo esto, y te vas a convencer por tus propios medios. La discusión la haremos con argumentos. Muy bien, entonces esperamos que nos podamos ver pronto. Los invito a que a partir de hoy ingresen a la plataforma a responder las preguntas y a ser muy dinámicos en el foro. Mil gracias por la asistencia y por el trabajo que han demostrado, y los esperamos pronto. Espero todos sus conceptos y estaremos en otra ocasión. Muchas gracias y una feliz noche. Aquí Marcio me hace una pregunta final. En varias ocasiones he tenido el inconveniente que ante un trabajo de parto de duración normal, pero en tiempo mayor a el que espera la familia, aumenta la ansiedad explicando la normalidad de este evento, y he notado que se transmite esta ansiedad materna y complica la atención y la tranquilidad de la atención, tanto en la materna como en el médico. Por lo tanto, en ocasiones me cuestiono el hecho de que un familiar, más aún en un periodo expulsivo, interfiera en el problema. Sí, tienes toda la razón. Si la comunidad no está preparada, no hemos hablado con ellos, no hablamos, esto es un proceso muy lento, Marcela.
Marce, creo que es una de las grandes tareas que tenemos, empoderar a la comunidad, quitarle los miedos. A mí me preocupa mucho que los mismos médicos seamos los inductores del miedo, porque ya les dije ahorita, hablamos en términos técnicos y fuera de eso a veces motivamos con palabras que la gente desconoce a que la gente asuma decisiones bajo nuestro criterio y no la posibilidad de ellos. Por eso creo que hay que cambiar el lenguaje. Los médicos que siguen utilizando este recurso pues están simplemente obviando su responsabilidad y su compromiso con las mamás. Muchos médicos en la ciudad atienden mamás de estrato superior a 10 y estas mamás están llenas de miedos y estas mamás están adheridas a ese hombre que parece un Superman que les va a salvar su hijo y su vida y su periné y su barriga, y entonces las mujeres cambian su condición. Y cuando tú les hablas de parto natural a estas chicas de estrato 10 o estrato 20, pues ellas dicen, es ridículo, una mujer del pleno siglo XXI, ¿cómo va a dañar su abdomen? Es mejor una cesárea, etcétera, etcétera. O sea, mira que hay una serie de condicionamientos culturales que de entrada empiezan a dañar la percepción y a hacerla perder la confianza, la seguridad de la mujer. Pues por eso es cierto, es necesario empoderar a las mujeres, educarlas, a las familias y a las comunidades para que empecemos a cambiar el proceso. Es un proceso lento, no va a ser por decreto. El 10 de agosto las cosas no van a cambiar porque ustedes terminan el taller con nosotros, ni las decisiones se van a tomar de un día para otro por decisión de la Presidencia de la República o del Ministro de Salud o del gobernador o del alcalde de cada localidad. O sea que estas cosas son de transformaciones lentas. Recuerden que nuestro sistema cultural y social vive las experiencias de los países que han logrado cambios con 20 años de atraso. Entonces estamos hablando de una necesidad de empezar a ponernos al día y ahí vamos a estar. Andrea nos habla de no deja enviar la asistencia, Alonso les va a resolver esa pregunta. Bueno chicos, espero entonces que ya sea suficiente por el día de hoy, los espero cariñosamente en el foro, una participación muy activa. No olviden que es el compromiso de ustedes, esto está pagado por los dineros de nosotros, de la comunidad, y los esperamos con todo el cariño en el foro. Muchas gracias, una feliz noche, que descansen y peguen en la duchita ahorita con agua caliente y verán cómo van a sentir de relajadas sus piernas, su pelvis, su periné, todo, mejor dicho, nos vamos a sentir muy bien. Eso es lo que las mamás buscan en el trabajo de parto. Chao, pelados.